agradecer la presencia del amigo Jorge Suber Luisa, un hombre con mucha experiencia en el campo del poder judicial. Así que muchas gracias por acompañarnos y agradecerle la posibilidad de compartir algunos razonamientos de esa experiencia. Hemos visto cómo está funcionando el sistema judicial con muchas críticas, quizás más sombra que luces. Un balance breve de ese funcionamiento en estos momentos, para después pasar a cuestiones mucho más concretas. Mire, yo creo que el actual proceso judicial que está viviendo la República Dominicana es exactamente el mismo proceso que está viviendo el país. Hay una especie de ralentización de todos los procesos. Yo creo que la República Dominicana, desde el punto de vista institucional, hablo en su conjunto, no hemos avanzado lo suficiente como se pensó hace 10 o 15 años. No solamente en la justicia. No, en todo. En todo. Todo. Yo diría, por ejemplo, porque estamos viendo la justicia, pero la justicia es un reflejo de la sociedad. Claro. O sea, eso no hay duda. Nosotros no podemos pensar que funcione un órgano dentro del Estado cuando el Estado en conjunto no funciona, o no funciona conforme a lo deseado. Si nosotros vemos, por ejemplo, las fuerzas políticas de la nación, el gran atraso político que refleja, nos damos cuenta que realmente todo se deriva de un todo. O sea que el proceso, lo que se está viviendo en la actualidad a nivel judicial, en todos los estamentos de lo que compone el Poder Judicial, Ministerio Público, jueces, Defensoría Pública, todo eso, realmente es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que ha habido una especie de paralización, no ha habido ese crecimiento que se pensó que ya para esta altura debía de haber logrado nuestro país. Hay ahora expectativas, un nuevo gobierno a partir de agosto, en muchos órganos importantes de la administración del Estado, incluyendo la justicia, altas cortes, tienen que modificar su composición, algunos, en base a la experiencia de un expresidente de la Suprema Corte de Justicia y un analista de las instituciones, ¿cuáles pudieran ser los pasos esenciales para ese rediseño institucional? Si las cosas no han funcionado como uno esperaba, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, el nombramiento del Procurador General de la República, ¿a quién puede corresponder? ¿Vamos a seguir, cree usted, trillando el mismo camino que no ha dado resultados muy negativos, o tenemos que buscar criterios, por ejemplo, para la selección de los jueces del Tribunal Superior, la composición del Consejo de la Magistratura? ¿No tiene algunas ideas de cómo debiera ser? Sí, exactamente lo mismo de la otra vez. O sea, aquí yo no vislumbro, desde mi perspectiva, no vislumbro un cambio en ningún sentido ni en otro, por una razón elemental. O sea, en nuestro país las fuerzas políticas mueven todo, todos los resortes de poder, incluyendo la composición de los altos tribunales. Pretender que de manera circunstancial se va a producir un cambio, eso es impensable. No veo que de una manera consciente se quiera producir esos cambios. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, yo abogué desde el lanzamiento de la segunda ola de reforma judicial que yo anuncié en el año 2007, primero desde un discurso de la Suprema Corte de Justicia y posteriormente en un almuerzo de Finjo, que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía que ser mucho más democrático, más amplio. Incluso yo abogaba que le dieran participación al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y las escuelas de derecho, creo que. Y posiblemente a las escuelas de derecho, por lo menos del Estado, la de la UAS. Sin embargo, eso no fue posible ni se va a conseguir, es sumamente imposible, porque siempre el elemento político va a permear todas las actividades. Pero en todas partes el elemento político no permea, doctor, y sin embargo se han logrado esas cosas. Sí, pero la diferencia es que las fuerzas políticas de algunas naciones han comprendido su rol,
aquí en un momento, principalmente con posterioridad a las elecciones del 94, yo diría un proceso que llegó al 97, se extendió un poco más, las fuerzas políticas comprendieron un error y lo desempeñaron efectivamente. Aquí ahora mismo no hay interés político en que las cosas cambien, eso lo digo yo sin amargura, pero con una certeza casi olímpica. Entonces, bueno, ahí yo me río porque hay personas que creen que ahora que los que son beneficiarios de ese control de la maquinaria del Estado y político van a renunciar voluntariamente a eso. ¿No será que la sociedad tiene que tener muchísimo más vigor para reclamar esos cambios y tratar de obligar a las fuerzas políticas a hacerlo? Sí, el problema es que hasta que la sociedad dominicana no cambie su forma de ser, vamos a estar en lo mismo. Porque fíjense ustedes en los casos de la política, aquí los políticos se han puesto de acuerdo después del proceso electoral. No se unieron antes, se unieron con posterioridad. Usted se refiere a los de oposición. A los de oposición, obviamente los otros siempre han estado unidos. Sí. En un sentido o en otro. O sea, yo, a mi modo de ver, si las fuerzas políticas no hacen lo mismo que hicieron en el 94, en el proceso posterior a las elecciones, que sus resultados inmediatos fue la composición de la Junta Central Electoral, posteriormente el proceso de reforma judicial con la Suprema Corte de Justicia. Aquí vamos a seguir lo mismo, porque aquí nadie tiene interés. Yo, con toda sinceridad, confieso, aquí absolutamente nadie tiene interés en la independencia de los poderes. ¿Cómo que no? No, no lo hay. Hay mucha gente que sí, que tenemos interés en eso, doctor. Muy pocas. Busquen las que tienen interés, los que tienen un interés personal, o un interés político, o un interés económico. Aquí muy poca gente tiene interés en que las cosas funcionen real y efectivamente como deben ser, porque de su no funcionamiento hay mucha gente que vive. Pero también hay instituciones y grupos que plantean el funcionamiento correcto. Estoy de acuerdo, yo creo que esos grupos tienen que seguir fortaleciendo y tienen que seguir luchando y no desmayar en ese proceso de lucha. Pero no es suficiente que 2 o 3 grupos puedan crear una sinergia necesaria para que se produzcan los cambios necesarios. Bueno, aquí pasamos 3 o 4 años de lucha en la calle y en todos los medios. Aquí había paraguas amarillos en este escenario durante 1 año y medio. Para luchar para que se cumpliera la Ley General de Educación. Lo logramos, pero la sociedad se plantó. No todos, porque hubo mucha gente que tampoco salió a la calle. Sí, pero si ese proceso se repite, se podría lograr. Pero hubo una parte importante de la sociedad. Estoy de acuerdo, pero incluyendo el sector político, que se vio, desde luego, presionado por ese movimiento social, que fue un movimiento espontáneo. ¿Y se le obligó? Y que lo obligó a eso, sí. Ya se vieron forzados a eso, pero fue un movimiento espontáneo que nació de las entrañas propias de la comunidad. La ola de reformas que se inicia a partir del 96 tiene como precedente la profunda crisis política del 94. Entonces, las reformas están, por lo menos en esa oportunidad, asociadas a la crisis del 94. No se vislumbra una crisis de esa índole. En ese panorama, entonces, tocaría a la sociedad civil movilizarse hasta lograr lo que se logró en el 4%, pero hacerlo en una reforma institucional del Estado, y si es posible. Miren, desde adentro del propio Estado y de las mismas fuerzas políticas no es posible una reforma. Eso, en modo alguno, significa que las reformas se puedan producir fuera y sin el apoyo de la fuerza política. Pero la iniciativa no lo va a tomar la fuerza política del país, pero es una fuerza política que está completamente anquilosada, no anquilosada, atrasada. Nosotros, desde el punto de vista político e institucional, nosotros estamos más atrasados ahora que 20 o 25 años atrás. Pero eso es mucho, un salto muy grande hacia atrás, de 25 años, doctor. Pero es así, porque, por ejemplo, a nivel de liderazgo político, hace 20, 25 años podíamos conseguir en cualquier partido, los 3 principales partidos del país, tenían 4 o 5 líderes que podían potencialmente ser presidente de la República. Hoy en día, ¿cuántos tenemos? Tenemos muy poco. O sea, lo que yo quiero señalar es, todos esos movimientos de la sociedad civil, esos movimientos, muchos de ellos espontáneos, otros inducidos, no importa,
por sí solos no son suficientes. Son capaces de movilizar y de convencer a la fuerza política de que los cambios se hagan. Pero lamentablemente, todos los procesos en la República Dominicana institucionales están ligados a una gran crisis política. Siempre esa ha sido la historia de nuestro O sea que país. hay que producir la crisis para que se pueda... Aparentemente o se produce o la produce otro, o la producen ellos mismos para que se produzcan los cambios. Pero ahora viene el periodo de renovación, empezamos en agosto, vence la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas. Son 3 de los organismos del Estado que se politizaron, se escogieron en función de reparto político. Eso en agosto. No es el momento en que la sociedad debe plantarse y exigir que haya una Junta Central Electoral o un Tribunal Superior Electoral independiente, que no sean dirigentes políticos los que lo integren. De acuerdo. Yo soy un mal predictor del tiempo político, pero yo le puedo asegurar, sí, malo, pero puedo decirle que va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió antes. ¿Cómo va a ser? Esta vez vamos a lograr... La misma composición, cuando no es de un grupo va a ser del otro. No, pues, del otro no, del mismo grupo que lo hizo la última vez. Pero dentro del porque mismo, no hay otro grupo. Pero dentro de los mismos, otros que no son, que piensen de la misma manera. O sea que van a beneficiar a otras personas. Es posible. Lo que quiero decir es que no se esté haciendo nada de ilusión de que las cosas van a cambiar a partir del 16, del 20 de agosto. ¿Y si nos plantamos, no? Usted no acaba de admitir que cuando nos plantamos con el 4% logramos que el gobierno cumpliera la ley. Siempre y cuando ese plantamiento, ese esfuerzo, sea acogido por el sector político. O sea, usted lo que no ve es que la sociedad no tiene en este momento la preocupación. Exactamente. Eso es lo que usted quiere decir. A mí me preocupa más. O sea, por eso que hablo que todo ese reflejo político, eso lo que está ocurriendo en la sociedad es reflejo de la sociedad. De la sociedad. Entonces, ¿está la sociedad dominicana realmente empoderada, consciente del momento político, histórico que está viviendo la República Dominicana? ¿Está consciente la ciudadanía de que no ha habido un avance institucional? ¿Y por qué usted no es de lo que encabeza ese movimiento, doctor? Porque yo no tengo la fuerza suficiente, ni me creo un líder. Usted solo no, pero usted puede llamar a otros sectores sociales. Consigo 4 nada más. Ese rescate institucional. Consigo 4 o 5 personas no más. No, consigue más, doctor. Aquí son muy pocos los que están interesados en que las cosas funcionen como deben ser. Ah, pues iba a decir una palabra fea, pero estamos fundidos. ¿Cierto? Doctor, yo personalmente participo de ese criterio. No participe demasiado de ese criterio del doctor. En el sentido de que en política hay incentivos para que las cosas se hagan y para que no se hagan. Y estoy de acuerdo que si esto nos ha beneficiado tanto, ¿por qué cambiarlo? Además, si lo cambio es por una decisión mía, entonces yo me voy a perjudicar con un cambio. No lo cambio, a no ser que me presionen, que tenga un costo político. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, que tiene que haber, no va a ser una iniciativa de renunciar a lo que le ha dado eso tantos está claro, resultados. Eso está claro, que nadie va a renunciar. Entonces hay que hacer algún tipo de presión para lograrlo. Es difícil, pero si no hay a la puerta una crisis, hay que provocar entonces una movilización social que presione y que tenga un costo político seguir haciendo las cosas como están siendo hechas. Sí, pero yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy hablando de que se renuncie a la lucha y a la presión popular. No. Usted lo que está diciendo es que no ve en este momento las energías. ¿Qué ocurrió con el 4%? Señores, fue un movimiento con mucha espontaneidad, pero encontró un caldo de cultivo muy importante. Estamos en un proceso electoral. ¿Quiénes fueron los que pactaron para que si ganaban el 4% se cumpliera? Fueron los candidatos. Si no hubiese ocurrido en ese contexto, ese orden de la naturaleza de que habla Voltaire, de que todo ocurre en el orden de la naturaleza, hubiera sido imposible. Yo estoy en la completa seguridad que si no se da en ese contexto histórico el 4%, no pasa el 4%. Bueno, pero sí también se dio un pacto para aprobar la ley de partido y de régimen electoral el mismo año después de las elecciones. ¿Y por qué no se ha aprobado? ¿Por qué no se ha aprobado? Porque los empresarios, las fuerzas sociales, no les importa ese asunto.
Porque porque no creen en la democracia. Estoy de acuerdo, entonces coincidimos. Aquí nadie tiene interés que la cosa funcione. Bueno, hay quienes sí creen, aún entre pero los no sectores somos empresariales. Yo digo la mayoría. Pero no tenemos la mayoría suficiente. Esa ley de partido, ¿cuál es la ley de partido que se quiere? A los partidos políticos no les interesa una ley de partido que los regule, que los reglamente. Ni que lo transparente tampoco. Mucho menos. Hoy, ¿cómo van a justificar ese caudal de recursos económicos que se ha desviado de las arcas nacionales a los partidos políticos, muchos de ellos para intereses particulares? Hoy, ¿quién y cuál es el sector político dominicano va a estar consciente de eso y va a querer que se transparenten sus actividades? Es un sueño. Bueno, hay algunos, lo que pasa es que cuando están en el poder no quieren. Cuando están en la oposición sí lo entienden. Entonces vamos a poner los de arriba abajo, los de abajo arriba, a ver qué ocurre. Lo que pasa es que los que están abajo hacen exactamente lo mismo que lo que han hecho los de arriba. Bueno, ya lo hicieron porque el PRD estuvo en el gobierno y la ley de partido le pasó por su mano y no lo aprobó. Ya lo hicieron también en el caso de los PRDistas. Usted antes de esas reformas en la Constitución, de las nuevas cortes, etcétera, etcétera, habló de que se oponía o veía que iba a haber choque de trenes entre instituciones muy importantes de estructura del Estado. ¿Ha tenido razón en esa posibilidad de los choques de trenes que usted anunció? Mire, ha habido encontronazos muy serios, lo que pasa es que se han mantenido de manera muy silenciosa, pero ha habido problemas. Lo que yo creo que no se han logrado los resultados que se esperaban. Recuerden que el Tribunal Constitucional no fue una creación institucional, no fue un asunto de que vamos a mejorar las libertades públicas, fue un acuerdo político-económico. O sea, fueron dos personas que se pusieron de acuerdo. No hay que olvidar que en el primer proyecto aprobado por la Asamblea había una sala solamente, no un tribunal constitucional. Posteriormente, acuerdos políticos y económicos se derivaron en otra cosa. Para el reparto de cargos. Para el reparto de cargos, como va a ocurrir ahora. Lo que pasa es que yo decía los otros días que ya la mesa tiene asientos, todos están sentados y nadie se ha parado. Bueno, usted está pesimista, doctor. Pero no quiero arrastrarme por el pesimismo de Moscoso Puello, ni de José Ramón López, no quiero, ni de Américo Lugo, no. Yo quiero ser optimista, pero sobre el optimismo prima en mí la realidad. Por ejemplo, usted no tiene tampoco optimismo sobre la cumbre de la justicia que se anunció el año pasado. Fue a finales del año y ya vamos por la mitad de este año. En lo absoluto. No se ha puesto fecha. En lo absoluto. Y eso le dije al presidente de la Suprema cuando hablamos. Le dije que eso no iba a resolver nada. Aquí nunca en una cumbre se ha resuelto absolutamente nada, a menos que no sea gastar dinero. Y yo le dije a él, y lo repito, los problemas de la justicia, principalmente del Poder Judicial, se resuelven a lo interno del Poder Judicial. Y yo dije, si yo fuera yo convocara la conferencia del Poder Judicial Dominicano, el órgano interno. Aquí ninguna cumbre resuelve nada. ¿Y cuánto se gastó en el diálogo nacional? Resolvimos los problemas. En el diálogo nacional posiblemente fuese el foro donde se trataron todos los temas con mayor profundidad. Bueno, Rafael y yo estuvimos en las comisiones, ¿y algunas relevantes, como la Comisión de Reformas Políticas. ¿Otra cumbre para qué? O sea, la cumbre no, para que algunos sectores traten de permear la administración de justicia en sus propios intereses. Gracias. No, eso no va a ningún sitio. No creo. Eso se resuelve a lo interno y siempre he dicho... Pero ahí volvemos al mismo círculo vicioso, doctor. Los que están dentro y tienen el poder quieren cambiarlo. Ellos le está yendo muy bien. Y además, miren, en términos institucionales y políticos, acaban de ganar las elecciones, arrasaron. Se quedaron ahora con la 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Sí, pero a lo interno del Poder Judicial hay una base de egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, muchos jueces muy serios, que están en disposición y en condiciones y con actitud de que se produzcan cambios y que se trabaje con independencia. ¿Y usted cree que se enfrentarían ahí a esa maquinaria política? Yo creo que sí. Pues entonces hay que seguir ese camino. Si se les respalda, si la sociedad los respalda así. Lo que pasa es que aquí respaldamos a los jueces en las medidas que nos convenga. La propia sociedad. Sí. La propia sociedad. Muchas veces hay más juzgadores que reos. Hay más jugadores que imputados. Pero yo creo que el Poder Judicial tiene sus instrumentos legales, tiene sus propias normas con los cuales resolver los problemas que se le presentan. Y no puede ser que encontremos algún camino cuando aquí decimos una crisis, pero puede venir una crisis. Hay dos caminos
de crisis que pudieran darse en el país. Primero, porque la pista del endeudamiento se nos está acabando y ya lo ha advertido el Fondo Monetario Internacional en los últimos 3 informes. Pero además de eso, se nos está acabando la pista del impuesto fácil. Antes era muy fácil decir, traigan los licores y subímosle a los rones y a la bebida. Ya eso tiene tantos impuestos que ya parece que no se puede más. Los cigarros, los tabacos, la combustible. Ahora el ITEVI lo llevaron a 18 hace 4 años. Se nos está acabando la pista, ahora hay que tener más imaginación y venir a tocar intereses creados. ¿Usted no cree que por ahí se puede abrir un espacio de negociación necesaria para lograr la sostenibilidad económica como plantean los empresarios? Lo que yo no creo es que se vayan a tocar esos intereses creados. ¿No cree? No. Va a ocurrir lo de siempre. ¿Y cómo van a la masa, la gran población es la que va a sufrir las consecuencias. Yo creo que uno de los grandes riesgos, de los grandes peligros que acecha la República Dominicana es la situación financiera. Sí, eso es lo que Dios me perdone de pretender ser economista ni nada de eso. Pero el sentido común me dice a mí. Yo he hecho mía una expresión que me dijo a mí, y repito, si me lo dijo a mí, se lo dijo a muchísima gente, don Pepín Corripio, que dijo, si tú quieres vivir con lo que tienes, no te inventes nuevas necesidades. O sea, un criterio de, bueno, pues si usted vende eso al gobierno, nos olvidamos del déficit presupuestario, jamás habrá un déficit. O sea, si tú, me decía Jorge, si tú quieres vivir con lo que tú tienes, no te inventes nuevas necesidades. Entonces, resulta que nosotros desde el Estado nos estamos inventando nuevas necesidades cada día más. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Cuánto es el endeudamiento del país? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Ahí ¿En qué tiempo se va a pagar? Doctor. Yo creo que el problema de la crisis financiera es más grave aquí que en las otras. Pero eso es fruto que las demás, que cualquier otra crisis. Por eso es lo que yo digo, que por ahí es que puede venir. Yo creo que sí, pero no va a haber una negociación, ni se va a producir ningún atentado contra los intereses realmente creados. Se le va a transferir a la población. A la población, pero ¿cómo se lo van a transferir? ¿Vamos a llevar ahora el ITEVI al 25? ¿Es posible? No, doctor, ya no es posible. ¿Por qué? Porque ya se alcanzó un límite. ¿Pero quién lo va a poner ese límite? ¿Dónde está el límite? El límite es el infinito. Aquí Cobrarle el ITEVI a la educación, a la salud pública. El límite en la República Dominicana. Y a la medicina. Es el infinito. El infinito. El infinito es el límite de la República Dominicana. En base a la experiencia, ¿cuál es el destino de esta embestida del gobierno frente a la delincuencia, con patrullas mixtas, control de los motoristas? Cada año, año y medio se lanzan las patrullas mixtas. Un recurso más. Un recurso más, tan circunstancial como ha sido en el pasado, tan circunstancial como cuando los militares recogían la basura, los ponían a recoger basura circunstancialmente. O sea, el problema de la seguridad ciudadana es un problema de aristas infinitas, son graves problemas. No es con un decreto ni con una ley como se pretende siempre en el Congreso Nacional. Vamos a aprobar una ley para resolver el problema de la seguridad ciudadana. Todos los días hay mayores problemas. Y ahora se ha puesto en los últimos años la expresión de política pública. Realmente es ponerse de acuerdo, es la voluntad de que las cosas resulten. Pero con el sueldo que tienen los militares, que tienen los policías específicamente, los otros días no vimos un policía que resultó muerto en un asalto, en un colmado. Entonces, en esa condición, es por ahí que debemos de comenzar. ¿Quiénes son los que nos están cuidando? O sea, eso de lanzar los militares, los policías en patrullas a las calles, podría ser un elemento disuasivo en ese momento. Mientras dure. Mientras dure eso, sí, pero después eso es como la moda. Eso pasará y ya mañana o pasado vendrá otro con otras iniciativas. Doctor, definitivamente usted tiene razón para ver el panorama oscuro, porque está oscuro, pero enciéndanos una velita siquiera ya al final de esta entrevista, díganos algo que nos aliente, a ver cómo podemos mejorar revocar ese retroceso institucional democrático que usted ha llevado hasta 25 años para atrás.
¿Qué hacer para revocarlo? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Mire, el que tenga la solución a eso se va a hacer millonario, por lo menos en sentimiento, en la República Dominicana. Yo no vislumbro, desde mi óptica, ninguna solución, a menos que no sean las denuncias públicas. Aquí cada día más hay que denunciar la falta de transparencia de las instituciones. Los mismos partidos políticos han sido los grandes responsables de la crisis en la República Dominicana. Sin embargo, aquí no hay nadie que ataque a los partidos políticos. Aquí nadie se atreve. Lo cuestionamos todos los días. Bueno, pero cuando hablan de 2 o 3, Juan Bolívar, estamos hablando de un conglomerado realmente, que hay una manifestación que se vuelque. Es cierto, la gente. Somos pocos los que estamos cuestionando. Somos demasiado pocos, pero aquí son millonarios los partidos, los políticos. Si usted quiere tener dinero y quiere tener un apartamento que paga 10,000 pesos en un sitio, 5,000 pesos, métase a político y tenga una torre en la Nacaona a los 2 años. 10,000 pesos que paga ¿de qué? De un bojío. De renta, del pago a Banco de Reserva, sí. 10,000 pesos. 10,000. Apartamento, como usted dijo. No, apartamento no, yo digo bohío. Yo digo que del que vive un bohío, paga 8 o 10,000 pesos. En los bohíos. Sí. Porque los apartamentos. A los 2 meses sale con un apartamento de 2 millones de dólares. Bueno, así es que es la cosa. Bueno. O sea, entonces ese es un problema. Es un problema muy serio. Vamos a agradecerle al doctor Jorge Subero Isa, ex presidente de la Suprema Corte, del periodo de ensueño de la justicia, del periodo que se inició con la elección de aquella Suprema Corte, que la sociedad civil participó muy activamente, doctor. Pero que fue una consecuencia de la crisis del 94 y de la Junta Central, porque yo creo que siempre, si tengo tiempo solamente, relacionar la composición de la Junta Central Electoral del 94, de la cual yo fui suplente de César Estrella Sadalá, con el proceso del 97 con la Suprema Corte de Justicia. Todo eso fue una consecuencia de la crisis del 94. Así fue. Y lo del 97 en la Suprema Corte de Justicia no se hubiera producido si no se da lo de la Junta Central Electoral en el 94. Bueno, aquí en Telantilla hicimos una cantidad de debates sobre esa composición de la nueva Suprema Corte de Justicia y todos celebramos que predominó en alta proporción las propuestas de personas independientes para la Suprema Corte. Vamos a ver si repetimos esas experiencias. Muchas gracias, doctor Jorge Subero Isa. Dios los oiga.